Bienvenidos a este programa de estudio de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo episodios de la vida de Daniel. Estamos estudiando el libro de Daniel en un programa del todo especial de Biblia Fácil. El tema de hoy lleva por título Del palacio a la pradera. Un tema impresionante que encontramos en la literatura bíblica. El cuarto capítulo de Daniel es una clara confesión de Nabucodonosor escrita en forma de carta, la cual Daniel incorpora en su libro. A través de una proclamación real, deseaba que todos los hombres de la tierra llegasen al conocimiento de su experiencia con el Dios de Daniel. El que había sido un orgulloso monarca se transformó en un humilde hijo de Dios. En esta historia encontramos profundas lecciones espirituales de cómo Dios manifestó su misericordia a un rey pagano e idólatra. Hoy conoceremos más acerca de esta historia de arrepentimiento y conversión. El capítulo 4 inicia con el reconocimiento de la soberanía y el dominio de Dios sobre todos los reinos por parte del rey. Nabucodonosor, este poderoso testimonio, pues fue proclamado a todos los pueblos y lenguas en un edicto real, elaborado por Nabucodonosor mismo. Este hecho es una clara demostración de que Daniel y sus amigos, incluso en condición de cautiverio, influenciaron grandemente la corte babilónica y lograron que el conocimiento de Dios llegase a todos los pueblos. Noten ustedes cómo se expresa Nabucodonosor allí en Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. Nabucodonosor dice: Rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Interesante. Y la Biblia sigue diciendo: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son, dice él, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Dios empleó más de una vez un sueño como un instrumento para exponer sus propósitos. Quiero decirles que Dios usa parábolas y figuras para transmitir sus verdades. Las imágenes ayudan a recordar tanto el mensaje como su importancia. Nabucodonosor soñó con un gran árbol que estaba en medio de la tierra y llegaba hasta el cielo. Todos los seres vivientes vivían de él. En su follaje las aves construían sus nidos y debajo de él los animales del campo encontraban sombra. Mientras tanto, un santo que descendió del cielo cortó el árbol, dejando solo la raíz y parte del tronco, encadenado por 7 tiempos. Estos 7 tiempos equivalen a 7 años. Dios predice mediante un sueño que Nabucodonosor sería cortado de su reino y viviría fuera del palacio como un animal. Y esto se cumplió. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. De paso, queridos, cuando la palabra de Dios habla de castigo, de disciplina, habla de aquello preventivo sin destruir. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Él dijo: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mis sentidos me fueron devueltos y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío
es sempiterno y su reino por todas las edades, y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? La palabra de Dios dice que en el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y esto es importante entender, de que Dios acompañaba, y la majestad de mi reino, Él dice, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fue restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. Querido amigo, el que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente proveer el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Permítame decirle algo importante en esta hora. Nabucodonosor reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo, y este testimonio es impresionante en el libro de Daniel: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas en alguien humilde. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Nabucodonosor, querido telespectador amigo, reconoce que el señorío es de los cielos y que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. El mismo rey que en el pasado había sido orgulloso y tirano, se transformó en un humilde hijo de Dios. Y lo más importante, él fue un instrumento de Dios. Finalmente aprendió la lección que la verdadera grandeza, ¿en qué consiste? En reconocer y glorificar a Dios. Tu grandeza y la mía también debe reconocer a Dios, porque Él puede humillar a los que andan, dice la palabra de Dios, con soberbia. Querido telespectador, el propósito de Dios se cumplió. El mayor reino del mundo de entonces reconoció la justicia divina. Esta proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoce la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, fue este acto maravilloso que hizo que sus palabras fueran impactantes en el episodio del arrepentimiento. Quiero decirte que el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión, deja de ser consecuentemente con un determinado compromiso. Arrepentirse, telespectador, amigo, amiga, es un acto espontáneo que debe surgir de la comprensión legítima de nuestros propios errores. Dios es grande en misericordia y por esto no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Así lo predica, así expone 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que Dios nos ayude a reconocer que nosotros somos miserables, que Él es justicia eterna, que sintamos el deseo de arrepentirnos, que sintamos el deseo de confesar y cambiar de rumbo, como lo hizo este rey.
También así como Daniel perseveró y testificó con paciencia hasta que Nabucodonosor se rindió a la voluntad de Dios, nosotros podamos así también testificar de su amor frente a quienes aún no lo conocen. En esta historia grandiosa de este capítulo de esperanza y de fe, 2 lecciones quiero que queden en tu mente. La primera, Dios es el Dios soberano, es el Dios justo, es el Dios que muchas veces nos disciplina, nos exhorta, nos va modelando nuestro carácter. En segundo lugar, necesitamos nosotros en nuestra vida cotidiana compartir el mensaje de esperanza a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Y muchas veces te va a tocar compartir ese mensaje por muchos años en tu propia casa. Nabucodonosor ya era un anciano. Daniel también era un anciano. Sin embargo, él no se cansó de compartir la experiencia de la verdadera adoración. Daniel, junto con sus compañeros, no se cansó de interceder por este rey. No se cansó de exhortar, de llamar la atención. Y a nosotros nos toca en este tiempo también tener perseverancia, compartir el Evangelio, porque el Señor tiene milagros asombrosos para nuestros seres queridos. Que nuestra oración en esta hora sea: Señor, ayúdame para ser un instrumento en tus manos. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdame para transformar también la vida de otras personas. Oremos. Señor que estás en el cielo, te alabamos en esta hora por tu presencia. Gracias, Señor, porque el arrepentimiento, la confesión, el reconocimiento vinieron a la vida del rey Nabucodonosor. Y sus últimas palabras fueron palabras de júbilo y de alabanza y de reconocimiento. Gracias, Señor, por el ministerio también de Daniel, como el ministerio de muchas personas que necesitamos compartir, tener paciencia al predicar tu evangelio. Acompáñanos, reconfórtanos, oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Nos encontramos en nuestra próxima clase, aquí en el estudio de las profecías de Daniel, en este programa del todo especial Biblia Fácil. Muchas bendiciones, hasta nuestro próximo programa.